Buenos días, que Dios bendiga sus vidas abundantemente. Es una bendición continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy leemos 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 al 35 en la versión Reina Valera. El título para hoy es Saúl proclama ayuno neciamente. Antes de leer, recordemos los versículos anteriores. Vimos la valentía y la fe de Jonatán, hijo de Saúl. El pueblo de Israel estaba enfrentando a los filisteos, pero el ejército liderizado por Saúl esperaba el momento para avanzar en contra de los filisteos. Pero Jonatán, junto a su paje de armas, decidió infiltrarse entre los filisteos, pero antes se aseguró que Dios estaría con él y que le entregaría en sus manos al ejército enemigo. Pidió una prueba y Dios le confirmó que era su voluntad y que lo acompañaría. Solo Jonatán y su paje de armas mataron a 20 filisteos y del resto se encargó Dios. Causó confusión entre ellos y además hubo un temblor que causó mucho temor en el ejército enemigo. Los centinelas del ejército de Saúl, del pueblo de Israel, se dieron cuenta que algo pasaba entre los soldados del ejército enemigo. Era momento de actuar e ir a luchar. Sin embargo, Saúl proclamó ayuno. Nadie debía probar un bocado de pan hasta que lograran vengarse de todos sus enemigos. ¿Cuál era el problema del ayuno? Si nosotros como cristianos sabemos que es un arma espiritual poderosa, vamos a leer lo que pasó. Dice así: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre, y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la sangre, la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Ese altar fue el primero que edificó a Jehová. No sé si le pasó, pero para realizar una actividad física el cuerpo necesita energía. Para esto necesita azúcar. Este azúcar proviene de los alimentos y eso da energía a nuestro cuerpo. Cuando no comemos nada, exigimos a nuestro cuerpo actividades fuertes, entonces podemos hasta desmayar. El ejército de Israel estaba pasando por una situación similar, por una orden del rey Saúl, aparentemente buena. Él dio la orden que ayunaran,
pero cuando tocó el momento de atacar y conquistar, los soldados no tenían energía. Y sabemos que de verdad estaban agotados por lo que dijo Jonatán cuando probó la miel. Dijo que su visión fue aclarada. Tenía la visión borrosa, pero cuando probó la miel se le aclaró la vista. Los soldados seguramente también tenían la visión borrosa por el cansancio y el hambre y la falta de energía. Ellos necesitaban alimento, pero nadie se atrevió a probar de la miel excepto Jonatán, claro. Lo hizo sin saber de la orden de su padre. Saúl desde un primer momento no entendía qué quería hacer Dios con ellos. Sus decisiones fueron apresuradas. El rey Saúl puso a ayunar a todo el pueblo como una forma de ganar el favor de Dios. Sin duda, el ayuno es un arma espiritual poderosa y hubiera estado bien si Saúl lo hubiera usado con la motivación correcta, pero no lo hizo. Más bien usó el ayuno como un amuleto, buscando que Dios le fuera favorable. Pero el verdadero propósito del ayuno no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nos humillemos ante Él para buscar su voluntad. Como tenía la motivación incorrecta, en lugar de que el ayuno fuera una bendición, se convirtió en una carga. No solo los israelitas estaban peleando sin haber comido, sino que corrían el riesgo de recibir una maldición si rompían el voto. En ese estado se encontraban los israelitas, debilitados por el hambre, pero aún así seguían luchando y persiguiendo al enemigo. Jonatán no sabía nada sobre el juramento, por eso comió un poco de miel y eso le permitió recuperar las fuerzas. Luego se lo contaron. Cuando Jonatán se enteró de lo que hizo su padre, él se molestó por el voto vano que había hecho su padre y la carga innecesaria que había puesto sobre los hombros de sus hombres. Él no pensó en él pensó en lo que Dios quería hacer con ellos, mientras que Saúl pensaba en él, en vengarse de sus enemigos. Otra consecuencia negativa del voto impulsivo de Saúl, dado que el pueblo tenía gran hambre por seguir peleando sin haberse alimentado, al final del día muchos comieron algo que no debían, que era pecado para el pueblo de Israel. Comieron la carne sin cocer, con la sangre en ella. Dos consecuencias de la decisión apresurada de Saúl. El pueblo no tuvo las fuerzas para terminar con los filisteos y pecaron comiendo la carne con sangre aún. Mientras que Saúl buscaba que Dios responda a la voluntad de él proclamando ayuno, Jonatán desde un inicio buscó la voluntad de Dios. Recordemos que el verdadero propósito del ayuno no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nos humillemos ante Él para buscar su voluntad. Las armas espirituales se usan en los momentos indicados. El ayuno no fue el arma indicada para ese momento. El arma indicada fue la fe y Jonatán la utilizó. Se necesitaba esta fe para derrotar a sus enemigos. El plan de Jonatán era atacar al destacamento de los filisteos, no con su ejército, sino solo él y su siervo. Era un plan descabellado y suicida. No lo hizo por temerario, creyéndose invencible, sino porque confiaba en Dios, para quien nada es imposible. Si solo ellos dos tenían fe, entonces solo ellos debían ir. La fe abre las puertas a la victoria, pero la duda a la derrota. La verdadera fe en Dios no es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho. Por eso Jonatán pidió la dirección de Dios y Dios se la dio. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros? ¿La actitud de Saúl o la actitud de Jonatán? Papá, gracias por este hermoso día, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. En esta mañana queremos que fortalezcas nuestra fe. Queremos ser hombres y mujeres como Jonatán, que marchó conforme a tu voluntad, entendía tus propósitos, y nosotros también queremos entender tus propósitos. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Que Dios bendiga sus vidas abundantemente.